lo relativo a las escuelas penales dentro de la evolución histórica del derecho penal. Habíamos enviado, ustedes tenían una agenda respecto de lo que tratamos en la sesión anterior y nos quedaron pendientes algunos puntos. Aquí estoy viendo la agenda que ustedes tienen y dentro, después de las escuelas penales que habíamos quedado exponiendo, teníamos algunos temas como las diversas denominaciones del derecho penal, las clases de derecho penal, la relación del derecho penal con otras disciplinas jurídicas, la enciclopedia de las ciencias penales y las ciencias auxiliares del derecho penal. Estos eran algunos puntos que habían quedado pendientes de tratar antes de que abordemos la agenda que se les hizo llegar para la sesión de hoy, que la estaremos en todo caso pues abordando en la clase presencial que tenemos la semana entrante en las aulas de la facultad. Sin embargo, pues vamos a concluir con lo relativo a las escuelas de derecho penal. Habíamos expuesto y les había planteado los principales postulados de la escuela clásica y luego les expuse rápidamente los postulados de la escuela positiva. Voy a retomar el tema en la sesión de hoy para poder hacer un contraste, un análisis comparativo entre las dos principales escuelas y abordar inmediatamente lo que respecta a las escuelas intermedias después de las dos más importantes. Muy bien. Ustedes ya conocen, ya les expliqué que la escuela clásica denominada pues escuela de juristas nace con ese nombre en Italia. Proyectó pues los principales postulados del derecho penal, pues no solo en Europa, sino ya había trascendido sus conocimientos a América Latina, cuando medio siglo después aparece la escuela positiva. Con el aparecimiento de la escuela positiva, les comentaba a ustedes que valía la pena pues advertir que también esta escuela positiva nace en Italia. La diferencia es que mientras la escuela clásica era la escuela de juristas, conformada, sus precursores todos eran abogados, todos eran juristas, a contrario censo. La escuela positiva que nace 50 años después, un medio siglo después más o menos, aparece con una multiplicidad, digamos, de especialistas, ya no solo abogados. Por supuesto que había, desde luego, abogados también, tal es el caso de uno de los padres de la escuela positiva, Rafael, que en aquel momento era magistrado y jurista, un connotado abogado, Rafael, si ustedes, Garofalo. Pero, ¿me escuchan? Pregunto si me escuchan. Sí, licenciado. Licenciado, sí se escucha. Licenciado. Tengo interferencias. Bueno, entonces continuemos. Decía que teníamos como uno de los padres de la escuela positiva a Rafael Garofalo, que era un abogado, que era magistrado y que era jurista, pero
también dentro de los padres de la escuela positiva está Enrico Ferri. Enrico Ferri era sociólogo, era un catedrático universitario y sociólogo, y también tenemos a César Lombroso, que era médico y antropólogo, para que ustedes se den cuenta cómo ya habían profesiones diferentes a las de los abogados. De tal manera que los positivistas vieron el estudio y el análisis del derecho penal desde otro punto de vista. En primer lugar, hicieron una crítica a la escuela de juristas, diciendo que ellos eran obviamente los de vanguardia, que la escuela de juristas ya estaba pasada de moda, digámoslo así, y fueron ellos los que le pusieron el mote, el nominativo, como apodo de escuela clásica. Luego, cuando principian a proyectar sus postulados, dicen, mientras los clásicos entienden que el derecho penal como parte de las ciencias jurídicas es una ciencia social, cultural o del espíritu, nosotros partimos de que el derecho penal debe estudiarse dentro de las ciencias naturales, al igual que la química, al igual que la biología, al igual que la física. El derecho penal debe ser parte de las ciencias naturales y en ese sentido el método que vamos a utilizar es el de observación experimental, que es el método propio para el estudio de las ciencias naturales. Contrario sensu, los clásicos utilizan el método racionalista especulativo de inducción o deducción. Vean cómo entonces los postulados ya empiezan a cambiar radicalmente. Respecto del delito, los clásicos decían que el delito, es más, los clásicos partieron de estudiar el derecho penal a partir del delito. Iniciaron el estudio del derecho penal a partir del delito diciendo que el delito era un ente jurídico, una creación de la ley que se daba entre el choque de la conducta del hombre y la ley penal del Estado. Los positivistas dicen que no, que el delito debe estudiarse como un fenómeno natural, que el delito debe estudiarse como un fenómeno social. De tal manera que utilizaban métodos de observación experimental como el que utilizó en aquel momento César Lombroso, este médico y antropólogo que hace y crea la teoría del criminal nato, después de haber observado, decía él, a un buen número de delincuentes, encontró que en todos existían ciertas características físicas, psíquicas, y de tal manera decía que si alguien nace con estas características, es un criminal nato. Eso lo hace César Lombroso a través de un método de observación experimental, advirtiendo pues que el derecho debería estudiarse pues desde ese punto de vista y que el delito se constituía como un fenómeno natural o como un fenómeno social y que no partían ellos del estudio del delito. Decían, para nosotros es más importante partir no del delito mismo, sino de quién comete el delito, es decir, del delincuente, y estudiar por qué comete delitos, por qué lo comete. Es decir, una posición totalmente diferente. Respecto de la pena, recuerden ustedes que los clásicos decían que la pena era la única consecuencia del delito. De tal manera que partiendo pues de la
teorías sobre la pena, específicamente la teoría retribucionista, decían que la pena debería de advertirse como un mal necesario que utiliza el Estado para aplicarla a quien comete un delito para que expíe su culpa. Y eso pues llevaba a concluir a ellos que la pena debía ser considerada como la única consecuencia del delito. Vinieron los positivistas y dijeron, no es cierto, la pena no es la única consecuencia del delito. Y ellos crearon las medidas de seguridad y advertían que por qué esperar el Estado para que se cometa el delito para castigarlo. ¿No será mejor que no se cometa? Es decir, creando una serie de medidas de seguridad predelictuales. Y en caso de que se cometiera el delito, decía, bueno, no nos apartamos de la aplicación de la pena. Lo único que es la aplicación de la pena tiene un carácter eminentemente retributivo como castigo. Nosotros tenemos que advertir que la pena debe ir más allá, debe ir encaminada no solo a prevenir el delito, sino a rehabilitar al delincuente, a reformarlo, a resocializarlo para devolverlo a la sociedad como un ente útil a ella. Y desde ese punto de vista hablaban de las medidas de seguridad postdelictuales. Vean, entonces, los postulados eran totalmente diferentes. Ahora, ¿qué pasó con el análisis del delincuente? Recuerden ustedes que explicábamos que la escuela clásica advirtió que habían dos clases de delincuentes. Los delincuentes que eran imputables porque eran mayores de edad y porque en el momento de la comisión del delito estaban plenamente conscientes y en el pleno uso de sus facultades mentales, entonces eran imputables, pero que habían otros sujetos que eran inimputables porque eran menores de edad, porque no habían alcanzado una madurez psicofísica para entender de la ilicitud de los actos que realizaban. Y en todo caso, pues también eran inimputables los enajenados mentales, los locos, los que cometían el delito porque sufrían un trastorno mental transitorio cuando este no había sido buscado de propósito por el sujeto. De tal manera que los clásicos dividieron al delincuente en imputables e inimputables. Y les comentaba yo que es exactamente, que esa postura, que ese postulado es exactamente el que mantiene el Código Penal vigente en Guatemala todavía en el artículo 23. Ustedes lo pueden advertir ahí. Sin embargo, los positivistas dijeron que no era cierto. Para los positivistas no hay, decían ellos, dos tipos de delincuentes. Pues para ellos todos son responsables, todos son imputables. ¿Por qué? Porque definitivamente la sociedad debe defenderse, decía, de todos aquellos que la atacan. No importa que sean mayores o menores de edad. No importa que sean cuerdos o que estén locos. La sociedad tiene que defenderse de todos quienes la están atacando. Entonces ellos advirtieron pues la responsabilidad penal de todos los sujetos que cometían delitos. Si ustedes se dan cuenta, estimadas compañeras, estimados compañeros, los postulados de la escuela positiva eran radicalmente distintos a los postulados de la escuela clásica. Y esto llevó en ese momento a crear una crisis en el derecho penal de esa época. Porque una vez que la escuela clásica estaba, digamos, ya había no solo consolidado pues sus principios, sus postulados, sino los había exportado a América y todos los códigos penales en ese momento estaban ya pues editados más o menos con esas directrices, aparece la escuela positiva diciendo
lo que es totalmente o lo que era totalmente contrario. Ahora, ¿a quién se le hacía caso? ¿Quién estaba diciendo la verdad? ¿Quién tenía la razón? Y eso hizo caer al derecho penal de aquella época en una crisis. Y empezaron a surgir lo que en aquel momento se denominó escuelas intermedias del derecho penal. ¿Qué eran y cuáles eran estas escuelas intermedias? Las escuelas intermedias fueron escuelas que nacen de la pugna, de la contradicción entre la escuela clásica y la escuela positiva, y fueron escuelas que de alguna manera trataron de tomar parte de los postulados de una y de otra, parte de los postulados de la escuela clásica y parte de los postulados de la escuela positiva, de tal manera que fueron escuelas eclécticas, digámoslo así, para ir construyendo o proyectando el derecho penal de una forma que tuviera una parte o que tuviera algo de cada una de las dos escuelas en pugna. Dentro de esas escuelas intermedias, digamos, dentro de las más importantes, aparece la terza escuela italiana. ¿Por qué terza escuela italiana? Porque recuérdense que la primera escuela, que fue la clásica o la de juristas, era italiana. La segunda escuela, que fue la positiva, también era de origen italiano. Entonces aparece una tercera escuela en Italia y a esa le llamaron terza escuela italiana. Recuerdo que sus representantes eran Manuel Carnevale y Bernardino Alimena. También aparece la escuela sociológica francesa de Alejandro Lacassagne y de Gabriel Tarde, pero destaca la escuela sociológica alemana, que después se convierte en la escuela técnica jurídica o en la proyección técnica jurídica del derecho penal, que en aquel momento aparece abanderada por el profesor de derecho penal Franz von Liszt. Estas escuelas, la verdad es que al tratar de actuar eclécticamente en atención a los postulados de las dos grandes escuelas en pugna, consolidaron lo que finalmente se denominó la autonomía, digámoslo así, de la ciencia del derecho penal por un lado, pero por otro lado también la autonomía de la criminología o de las ciencias criminológicas como ciencias empíricas para estudiar el delito y el delincuente. Esas posturas, esas proyecciones se mantienen actualmente. Contemporáneamente hablamos de las ciencias del derecho penal como ciencias jurídicas autónomas, que se proyectan a estudiar el deber ser de las personas. El método de estudio es el método racionalista de deducción o inducción, pero por otro lado están las ciencias criminológicas, que se conocen también, y vamos a verlas como último punto de la sesión de hoy, como enciclopedia de las ciencias penales, enciclopedia de las ciencias criminológicas, que son una multiplicidad de disciplinas científicas que desde distintos puntos de vista estudian exactamente, al igual que las ciencias del derecho penal, al delito, al delincuente, a las penas y a las medidas de seguridad. Digamos, ese fue el colofón o el final de la situación que se da entre las dos grandes escuelas, el aparecimiento de estas corrientes y especialmente la corriente técnica jurídica del derecho penal que se proyectó, pues, y que se proyecta contemporáneamente, como lo vamos a ir analizando, pues, en la medida que desarrollemos nuestro programa. Muy bien, con esto rápidamente terminamos lo relativo a las escuelas.
Y hoy vemos los otros puntos que quedaron pendientes en la agenda anterior. Les decía que ahí teníamos las denominaciones, las distintas denominaciones del derecho penal. Y aquí lo que hay que advertir es que a partir de que se empieza a estudiar técnica y científicamente el derecho penal, a partir de la etapa científica que comienza, podemos decir, con las escuelas, a partir de aquella obra famosa que les decía de César Bonesera, de los delitos y de las penas, que cierra totalmente el periodo antiguo del derecho penal y abre pues las puertas a lo que se llama la edad de oro del derecho penal o el derecho penal moderno. A partir de eso también se generan una serie de expectativas entre los tratadistas, entre la doctrina, entre los escritores, y surgen una cantidad increíble de nombres de esta disciplina. Nosotros básicamente pues hablamos y conocemos al derecho penal o al derecho criminal. Hablamos de derecho penal o hablamos de derecho criminal, pero también se habla del derecho de castigar, se habla del derecho represivo, otros hablan del derecho sancionador, algunos otros se refieren al derecho determinador, otras al derecho reformador, otros hablan de un derecho de prevención. Otros autores, como Pedro Dorado Montero, era un pues destacado profesor de Derecho Penal en la Universidad de Salamanca, en España, habló del derecho protector de los criminales, haciendo referencia a esta ciencia. La verdad es que hay una serie de nominativos del derecho penal. Sin embargo, tenemos que advertir que las denominaciones de abolengo que más acogida han tenido en el mundo son los de derecho penal y derecho criminal. En nuestro medio de cultura jurídica latinoamericano, es el caso de nosotros, o Centroamérica, México, América del Sur, hablamos de un derecho penal, haciendo alusión a la pena, el nominativo de nuestra disciplina, subrayando el Instituto de la Pena, derecho penal. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos de Norteamérica, pues no se dice el curso de Derecho Penal, se habla del curso de Derecho Criminal. En Europa, en Francia, el curso de Derecho Criminal. Vean esto, y algunas pues, universidades europeas hablan de derecho criminal haciendo alusión al delito, no a la pena. En todo caso, es la misma disciplina que estamos estudiando, con diferente manera de denominarla, derecho penal o derecho criminal. Son entonces las dos denominaciones de abolengo que más acogida han tenido. Sin embargo, creemos que, y esto es una análisis muy personal, siempre he creído que el instituto que es fundamental para la existencia del mismo derecho penal como tal es el delito y no la pena. Es decir, el delito es el eje fundamental del derecho penal. Sin la existencia de este no tendría razón el otro. Eso fue un análisis que este servidor de ustedes hace, incluso pues lo hice desde hace muchos años. Mi tesis de graduación profesional de abogado precisamente se denomina así, el delito es fundamental del derecho penal, en la cual pues hice un análisis de el fundamento del delito, ¿m? Como el instituto más importante que da vida y mantiene a la ciencia del derecho penal. Finalizo pues diciendo
que los dos nominativos, tanto derecho penal como derecho criminal, son los que identifican a la misma disciplina que ahora estamos estudiando, solo que una basa el nominativo en la pena y la otra lo basa en el delito. Muy bien. Aparte de los nominativos que estábamos exponiendo, hay otro punto que se refiere a las clases de derecho penal. La verdad es que el derecho penal por excelencia, el curso que estamos estudiando ahora, que es el derecho penal por excelencia, es el derecho criminal. Es el que se refiere al estudio de los delitos, del delincuente, de las penas y las medidas de seguridad. El derecho penal como tal, ese jus puniendi, ese derecho de castigar que le asiste al Estado, es aquel que le permite o que le faculta la imposición de penas como castigo. Es decir, una creación a partir de un conjunto de normas jurídico-penales que describen conductas que el Estado considera delictivas y que describe penas para cada una de esas conductas. Y eso es el derecho penal criminal, el derecho penal que ahora estamos estudiando. Sin embargo, hay otras ramas o disciplinas del derecho que también tienen sanciones, que no necesariamente son penas criminales, pero sí son sanciones para regular conductas. Tal es el caso, por ejemplo, del derecho penal administrativo. Hay un derecho penal administrativo. ¿Qué es este derecho penal administrativo? Es un conjunto de normas o disposiciones de tipo administrativo que bajo la amenaza de una sanción tratan de garantizar el cumplimiento de un deber que tenemos los particulares o los ciudadanos para con la administración pública. Es decir, nosotros como ciudadanos tenemos ciertos deberes, ciertas obligaciones para con la administración pública. Cuando no las cumplimos, hay normas de tipo administrativo que prevén sanciones, sanciones para quienes incumplen con sus obligaciones administrativas frente al Estado. Pero estas sanciones no son penas criminales, son sanciones administrativas, pero a eso se le ha dado en llamar un derecho penal administrativo, que no es stricto sensu el derecho penal criminal. Bueno, así como hablamos de un derecho penal administrativo, también se habla de un derecho penal disciplinario, que se refiere a un conjunto de normas que prevén sanciones para quienes trabajan en la administración pública y dejan de cumplir con sus obligaciones. Es decir, un conjunto de disposiciones que bajo la amenaza de una sanción regulan el comportamiento de los empleados de la administración pública en el desenvolvimiento de sus funciones. Pero esas son sanciones que tampoco se puede equivocar ni confundir con las penas penales, con las penas criminales. También podemos hablar de un derecho penal fiscal, un derecho penal tributario, que también conlleva una serie de sanciones, muchas veces de tipo administrativo, con el objeto de proteger o de prever que los ciudadanos cumplamos con nuestras obligaciones financieras, con nuestros tributos hacia el Estado. Entonces, ese conjunto de normas o disposiciones que bajo la amenaza de una sanción
protegen intereses puramente fiscales o hacendarios o tributarios del Estado, es un derecho penal fiscal o tributario, pero tampoco son de las penas criminales, tampoco. Es más, así como hemos hablado del derecho penal administrativo, derecho penal disciplinario o fiscal, pues también podemos advertir que hay otro tipo de sanciones que pueden haber en las instituciones. En la universidad hay algunas sanciones si no se cumplen con algunas obligaciones, en las empresas, en nuestra casa. Es decir, tenemos normas disciplinarias para nuestros hijos, para nuestra familia, pero son normas de tipo disciplinario que conllevan ciertas sanciones, pero esas sanciones no deben considerarse como penas tal y como las establece el derecho penal criminal. Las penas tal y como se las establece el Código Penal son la pena de prisión, la pena de arresto, la pena de multa y las medidas de seguridad que establecen las leyes penales. Pero esas son potestad exclusiva del Estado a través de los órganos jurisdiccionales y son única y exclusivamente los señores jueces quienes pueden imponerlas a quienes se les ha encontrado culpables de la comisión de un delito. Eso es el derecho penal tal y como pues, nosotros lo estamos analizando y discutiendo y en este curso. Pero valía la pena advertir que hay otras clases de derecho penal, entre comillas, porque conllevan sanciones, pero no son efectivamente las penas a que se refieren las normas penales como el Código Penal, las leyes penales especiales, los tratados o decretos, leyes que regulan materia penal. Muy bien. Otro punto que había quedado pendiente, la relación que hay entre el derecho penal y otras disciplinas jurídicas. Nuestro derecho penal tiene relación con otras disciplinas jurídicas. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, con el derecho constitucional, pero con el derecho constitucional va mucho más allá de eso. Contemporáneamente, modernamente, hoy se habla de un derecho penal constitucional. Los tratadistas hablan de la constitucionalización del derecho penal. Es decir, hay una íntima relación causal, hay una conexión entre el derecho penal y el derecho constitucional. En un país como el nuestro, jurídicamente organizado, es la Constitución Política de la República de Guatemala jerárquicamente la de más alto nivel. Y es a partir de los postulados, de los principios de la Constitución Política que se proyecta nuestro derecho penal. Precisamente uno de los puntos que vamos a tratar en la próxima clase y la agenda que les hemos hecho llegar es lo relativo a las garantías constitucionales. Son garantías que prevé la Constitución Política de la República de Guatemala al más alto nivel para poder desarrollar y para poder impartir justicia penal. Garantías como el principio de legalidad, por ejemplo. Principio de legalidad. No hay un crimen, no hay pena sin ley. No hay crimen, no hay delito, ni hay pena si previamente no está establecida en la ley penal del Estado. Pero esa es una garantía constitucional. Es decir, no solo es el artículo número 1 del Código Penal vigente, sino parte del artículo 17 de la Constitución Política de la República.
es una garantía. El derecho de defensa, por ejemplo. Nadie puede ser procesado sin un abogado que lo defienda, sin un abogado defensor, sin un abogado especialista en derecho penal que lo defienda. Y si el procesado no tiene para costear los honorarios de un profesional del derecho, especialista en derecho penal, el Estado tiene la obligación de proveérselo a través precisamente del Instituto de la Defensa Pública Penal. Pero esa es otra garantía constitucional a más alto nivel. El juicio previo. Nadie puede ser condenado si previamente no ha sido oído y vencido en un juicio oral público continuo y contradictorio. Es decir, esa sentencia que emiten los órganos jurisdiccionales, los jueces penales, deviene de un procedimiento previamente establecido, el juicio previo. Esa es otra garantía. La retroactividad de la ley penal, por ejemplo. Otra. El principio general es que ninguna ley es retroactiva en nuestro ordenamiento jurídico guatemalteco. Ninguna ley. Salvo que sea materia penal y siempre que favorezca al reo. Es decir, si es materia penal y favorece al reo, según la Constitución Política de la República, se puede aplicar retroactivamente una ley. Pero es otro principio, es otra garantía. Estos son algunos ejemplos pues, que les puedo mencionar respecto de lo que es la íntima relación que tiene actualmente el derecho penal con el derecho constitucional. Más que esa relación, se habla, como les decía, de un derecho penal constitucional o de la constitucionalización del derecho penal. Aparte de eso, vean ustedes, hay relación con otras disciplinas, aunque no parecieran. Por ejemplo, relación del derecho penal con el derecho civil. Y dice uno, pero ¿qué relación pueden tener si el derecho penal es de naturaleza jurídica pública, mientras que el derecho civil es de naturaleza jurídica privada? El derecho civil pertenece al mundo del derecho privado. Lo que se regula son relaciones entre particulares, mientras que en el derecho penal se regulan intereses puramente colectivos, puramente públicos. Y eso solo lo hace o solo lo puede hacer el Estado a través del ius puniendi. A pesar de eso, de que pertenecen a dos mundos diferentes, hay relación entre el derecho civil y el derecho penal. Vamos a ver, y eso es uno de los últimos puntos de nuestro programa de Derecho Penal 1, cuando veamos nosotros la responsabilidad civil nacida del delito. ¿Qué significa eso? Que toda responsabilidad penal necesariamente conlleva una responsabilidad civil. Siempre que se dicta una sentencia penal a un sujeto por haber cometido un delito, esa responsabilidad penal conlleva la imposición de una pena, pero también conlleva una responsabilidad civil, el pago de daños y perjuicios. Y ese pago de daños y perjuicios por las consecuencias que ha causado el delito son puramente civiles. Esas no son penales. Aparte de la imposición de las penas, de la pena de prisión, de la pena de arresto, de las medidas de seguridad. Pero otra cosa son el pago de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta delictiva, por la comisión del delito. Entonces, hay una relación entre el Código Civil y entre el derecho civil y el derecho penal. Y les decía entre el Código Civil,
porque el mismo Código Penal prevé que cuando las disposiciones del derecho penal no contemplen absolutamente la manera de conseguir el pago de daños y perjuicios, es posible aplicar el Código Civil. Es posible aplicar el Código Civil para la recuperación de daños y perjuicios. Cuando un juez penal lo haya dictado así en relación a una responsabilidad penal. Entonces ahí ven ustedes también pues la, la relación que puede haber. También hay algunas diferencias que tenemos que quedar claras. No es lo mismo hablar de instituciones penales que civiles. Por ejemplo, ahorita estaba pensando, cuando hablé de daños y perjuicios, estaba pensando en los daños que se ocasionan civilmente y los daños que se ocasionan penalmente. Son daños, pero los daños penales, los daños para que sean constitutivos de delitos y para que entrañen responsabilidad penal, los daños tienen que ser provocados con mala fe, con propósito deliberado del sujeto activo para cometerlos, con dolo, como decimos los abogados, con dolo. El dolo es el propósito deliberado. Contrario sensu, en sentido contrario. Los daños civiles son aquellos que se ocasionan sin propósito deliberado de causarlos, sin mala fe. Los daños civiles son aquellos que se ocasionan por imprudencia, por negligencia, por impericia. Y tienen ustedes el ejemplo más claro en los accidentes de tránsito, que lamentablemente los vemos y se dan todos los días. Estos accidentes de tránsito, cuando son solo daños, y no importa por graves que sean, destrucción de los vehículos, qué sé yo, son daños civiles, no son penales, no son delictivos. La discusión de ellos es dentro del campo del derecho civil. Para que sean daños penales tiene que haber un propósito deliberado de alguna de las partes para cometerlo, mala fe. Pero en los accidentes de tránsito no hay mala fe, pues. Pero no importa incluso que uno de los conductores haya ido borracho, no importa. Pero no había mala fe. Es decir, lo que hubo fue imprudencia, una total imprudencia de conducir bajo efecto de bebidas alcohólicas o embriagantes. O muchas veces hay impericia, falta de conocimientos, pericia para conducir, o negligencia, no revisar los frenos, qué sé yo. Pero en todo caso no hay propósito. Lo que quiero decirles es que ahí tienen ustedes un ejemplo de instituciones que tienen relación entre el derecho penal y el civil, pero para diferenciarlos, el caso de los daños. Eso lo vamos a estudiar pues, en su momento, especialmente cuando veamos Derecho Penal 2, los delitos en particular. Ahí vamos a ver los delitos de daños, pero hoy se los adelantaba como un ejemplo para que ustedes vean las responsabilidades civiles, las responsabilidades penales y la relación que se dice puede haber entre el derecho penal y el derecho civil. Bueno, con el derecho internacional, de la misma manera. La verdad es que la facilidad de comunicación entre diferentes países ahora, con los medios de comunicación, la rapidez y todo esto, pues hace que una persona pueda cometer 2 o 3 delitos el mismo día y en diferente país. Y entonces hay una relación en el derecho penal y el derecho internacional, especialmente en cierto tipo de delitos como el delito de trata de personas, delito de falsificación de moneda, el delito de terrorismo, por ejemplo. Hoy mismo nosotros, que ustedes habrán oído
hablar de, y eso lo vamos a ver cuando vemos la ley penal en el espacio, hablar de la Corte Penal Internacional. Esa Corte Penal Internacional es un órgano jurisdiccional al más alto nivel internacional para juzgar ciertos delitos de países que han suscrito o que han firmado el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma, pues, es la partida de nacimiento realmente de la Corte Penal Internacional, y los diferentes países se han ido sumando, como el nuestro, a suscribir este estatuto y para someter, pues, cierto tipo de conductas delictivas a jurisdicción internacional. O sea, sí hay relación. Hay relación con la legislación comparada también. Ahora, ¿cuál es y para qué sirve? La legislación comparada es el análisis que puede hacerse en un momento determinado, digamos, de el análisis de legislaciones de diferentes países, con el objeto de advertir eh, las ventajas o el éxito que han tenido ciertas instituciones penales en otros países y que pudieran, pues, de la misma manera ser emitidos en las legislaciones nuestras para poder llevar de la mejor manera la justicia penal. O sea, la legislación penal comparada se está haciendo constantemente, no solo a nivel de legisladores, sino a nivel de eh, doctrinarios, tratadistas o a nivel de operadores de justicia penal. Esto es, pues, la relación que puede tener el derecho penal, pues, con otras disciplinas jurídicas. Y finalmente llegamos a lo que les decía, la enciclopedia de las ciencias jurídicas. Esa enciclopedia de las ciencias jurídicas que principia a tomar relevancia después de la crisis de la pugna que se da entre la escuela positiva y la escuela clásica, pues hay una consolidación de la autonomía del derecho penal científico como derecho penal, como ciencias jurídicas, por un lado, pero por otro lado también se consolidan lo que se denomina enciclopedia de las ciencias penales o ciencias criminológicas. ¿Y a qué se refiere? Esa enciclopedia de las ciencias penales o criminológicas son un conjunto de ciencias, un conjunto de disciplinas que desde sus particulares puntos de vista estudian el delito, el delincuente, las penas y las medidas de seguridad. Es decir, desde el punto de vista cada una de su especialidad. Entonces vamos a ver que hay, y los invito, pues, a revisar su bibliografía. Hay diferentes clasificaciones, son extensas, no las voy a mencionar, pues, detalladamente cada una de ellas, pero por ejemplo, hay una enciclopedia de las ciencias penales de un profesor italiano, Filippo Grispigni, pues, que habla de las ciencias que se ocupan del estudio de las normas jurídicas, de las ciencias que estudian los delitos y los delincuentes, de las ciencias auxiliares del derecho penal. Eso sí lo vamos a ver acá y con eso finalizamos hoy. Tal es el caso de la medicina legal, de la psiquiatría, de la estadística criminal. Pero pues hay algunos otros tratadistas como el doctor Luis Jiménez de Azúa, un eminente profesor de Derecho Penal español, que hablaba de la filosofía del derecho e historia, que comprendía una serie de derechos como el derecho penal, la filosofía del derecho penal, la historia del derecho penal, la legislación penal comparada. Luego hablaba de ciencias causales explicativas, y ahí hablaba él de la antropología criminal, de la biología criminal, de la psicología criminal, de la sociología criminal, de la penología. Luego hablaba de ciencias jurídico-represivas. Tal es el caso del derecho penal, la dogmática jurídica penal, del derecho procesal penal, del derecho penitenciario, de la política criminal del Estado.
Luego hablaba también de las ciencias de las pesquisas, como la criminalística y la política criminal. Y así sucesivamente algunos otros tratadistas, un profesor de criminología en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, don Luis Rodríguez Manzanera, también tiene pues una clasificación de las ciencias, de las enciclopedias de las ciencias penales. Les agradecería pues que ustedes profundizaran en la medida de lo posible el estudio de estas disciplinas que son muy importantes y que probablemente les vaya a interesar a ustedes profundizar en algunas de ellas. Nosotros vamos a finalizar en la sesión de hoy hablando por lo menos de lo que en nuestro programa se ha dado en llamar ciencias auxiliares del derecho penal. Estas ciencias auxiliares del derecho penal son disciplinas que de una u otra forma ayudan a resolver los problemas del derecho penal. ¿Cómo? Es decir, mejorando la aplicación de la justicia penal. Tiene relación específica con algunas muy importantes como la medicina forense, por ejemplo. ¿A qué se refiere la medicina forense? La medicina forense es aquella que nos permite utilizar los conocimientos desde el punto de vista técnico y científico de medicina para la solución de los problemas penales. Y cuando hablamos de medicina legal o forense, lo hacemos de manera amplia, porque hay una serie de subespecialidades. Por ejemplo, hablamos de la tanatología forense. ¿A qué se refiere la tanatología forense? Es aquella que estudia las causas que produjeron la muerte de una persona. O sea, cada vez que en un homicidio, en un tipo de asesinato, etcétera, se quiera analizar las causas que produjeron la muerte de una persona, eso lo hace la tanatología forense. Pero podemos hablar también de la toxicología forense, y es estudiar las causas de las lesiones o la muerte de una persona por envenenamiento. Pero también podemos hablar de la traumatología forense, que se refiere específicamente a las lesiones que se produjeron en el sujeto pasivo en la comisión de delitos. Podemos hablar también de otros tipos, como la sexología forense, aspectos médicos relacionados con delitos de tipo sexual, eh, pues, o algunos otros delitos como el aborto, el infanticidio, etcétera. Muy bien, lo que quiero decirles es que la medicina forense es muy amplia. Recuerdo que pues anteriormente el pensum de estudio de la facultad se llevaba específicamente medicina forense y era donde nosotros advertíamos y íbamos a ver las necropsias médico-legales. Hoy el curso de medicina forense es, entiendo, alternativo, ¿no? O sea, quienes de alguna manera quieran dedicarse a esta especialidad, pues les va a parecer importante hacer cursos alternativos de medicina forense con el objeto, pues, por ejemplo, de visitar y ver todo cómo se trabaja en las morgues. Pero eso es parte de la medicina forense. Hay otras ciencias auxiliares como la estadística criminal. La estadística criminal, pues, son métodos que se utilizan con el objeto de hacer investigaciones sociológicas criminales para advertir, pues, la influencia de factores externos, factores físicos en la comisión de ciertos delitos. O algo, pues, mucho más práctico, por decirles, es decir, las estadísticas que se llevan en los órganos jurisdiccionales o en los centros de seguridad
para advertir la comisión de delitos y nos puede dar como resultado, por ejemplo, ver cuáles son los delitos más comunes o los que se cometen regularmente con mayor incidencia. Y eso es bien importante. Termino con esto. Si ustedes ven el Código Penal, las leyes penales especiales, los convenios internacionales que tienen tipos penales, son cientos de delitos. Cientos de delitos. No voy a decir miles, pero sí voy a decir cientos. Pero si ustedes ven las estadísticas criminales, realmente los delitos que más incidencia tienen no pasan de 50. No pasan de 40 tal vez ni de 30. Siempre son los delitos contra la vida y la integridad de la persona. Diferentes clases de homicidios, lesiones. Son delitos contra el patrimonio, robos, hurtos, extorsiones, chantajes, estafas, etcétera. Delitos tal vez contra el honor, injuria, calumnia y difamación, delitos contra la libertad de seguridad sexual, violación, agresiones sexuales, delitos contra la fe pública como las falsedades ideológicas, falsedad material, etcétera. Pero no pasan de unos 30, 40 delitos, son los que más incidencia tienen. Pero ¿cómo nos damos cuenta de eso? A través de la estadística criminal. Y finalmente, pues hay otras ciencias auxiliares que se han denominado el derecho penal, como la psiquiatría o la psicología forense, pues que son importantes para establecer la salud mental de los procesados, la salud mental de los sujetos activos del delito, o en la realización de ciertos delitos donde es importante advertir pues sobre la conducta de ellos desde el punto de vista de la psicología y desde el punto de vista de la psiquiatría. Muy bien, rápidamente, disculpen, me he pasado unos par de minutos, pero teníamos que finalizar esta agenda que teníamos pendiente. Entonces, seguimos la semana entrante con nuestras clases presenciales en las aulas de la facultad, en atención a la agenda que se les ha hecho llegar. Les agradezco mucho por su atención. Que estén muy bien. Pasen feliz noche. Gracias. Gracias, Liz. Gracias. Buenas noches, licenciado. Gracias, Liz. Buenas noches.